Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Nuestro tema para hoy: cuida tu corazón, de él brota la vida. En el libro de Proverbios, capítulo 4, encontramos el especial interés de un padre para llegar al corazón de su hijo. El versículo 23 de este capítulo 4 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este corazón, en el contexto hebreo, hace alusión a los sentimientos, a la mente, a las emociones, a la voluntad, al ser interior, al intelecto. El corazón del ser humano ha sido creado por Dios. Al ser creado por Dios, entonces debe entronar a su Creador, debe entronar a Dios en él. Ha sido diseñado por él, porta la imagen de Dios. En él entonces Dios debe habitar. Él debe ser su centro, su devoción, su pasión. Fue diseñado para adorar a Dios. Fue diseñado originalmente para postrarse ante Dios. No obstante, la naturaleza caída querrá que se desvíe de los propósitos de Dios, que no se direccione hacia su Creador. Si el corazón del ser humano, que ha sido creado y diseñado por Dios para adorarle, no le adora, entonces escogerá adorar otra cosa que no es Dios. Se inclinará ante algo que no es Dios. Su vida entonces tendrá calamidad, porque Dios no está presente en ese corazón. El corazón nuestro, el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestros pequeños, urge la instrucción de la palabra de Dios. Este padre de Proverbios capítulo 4 ha encaminado a su hijo, y este hijo a su vez al suyo. Lo ha encaminado en la ley de Dios, esa ley de Dios que es pura, que es limpia, que es diáfana, que es certera, esa ley que sale de la boca de Dios, que concuerda con Dios, que concuerda con los propósitos eternos de Dios para el ser humano. Esta enseñanza, dice la Escritura, que es buena. Son mandamientos que dan vida a los que los guardan en su corazón. El proverbista anhela que su hijo guarde estas enseñanzas en su corazón, que las cerque, que las cuide, que las vigile, que esté pendiente de lo que hay en su corazón, de lo que sucede en torno a su corazón, porque este es fuente de vida. Ha sido diseñado según Dios y necesita la instrucción de la palabra que sale de la boca de Dios. El centro de mando de nuestro corazón y del corazón de nuestros hijos debe ser Dios. Debe ser la enseñanza que viene de parte de Dios. Debe ser ese aliento divino, porque la palabra del Señor tiene efectos en el corazón nuestro y también tendrá efectos en el corazón de su hijo si usted opta por instruir a su hijo en el camino de Dios, en la instrucción de la palabra. Debemos ser conscientes de que nuestros hijos necesitan ser encaminados a nuestro Dios. La palabra nos lo está enseñando en este libro de Proverbios, en este capítulo 4 de Proverbios. Nuestros hijos, al igual que están siendo influenciados de diferentes maneras. Hay muchas cosas que diariamente los bombardean, pero la instrucción presente en su corazón, la instrucción gobernando su corazón,
la palabra de Dios presente en su corazón le hará diferente. Hará que opte por los propósitos de Dios. Hará que opte según lo que Dios ha diseñado y tiene para él, según la meta de Dios, según los propósitos de Dios, según la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que también es perfecta. El proverbista sabe que hay diferentes elementos que pueden desviar a su hijo, que hay cosas externas que van a querer desviarle de los propósitos de Dios para con él. Por eso es menester que cuide su corazón. Por eso es menester que lo vigile, que esté pendiente de lo que hay ahí. Igual sucede con nosotros, igual sucede con nuestros hijos. Si de repente se desvían y no tienen en cuenta la instrucción, no les va a ir bien en la vida. Pero si tienen la instrucción de Dios presente en su corazón, Dios los va a bendecir. Hay vida del corazón que tiene a Dios dentro, brotan manantiales de vida. Y este proverbista se vale de diferentes estrategias para llegar al corazón de su hijo. Usted y yo necesitamos de la sabiduría que viene del cielo para poder llegar a nuestros hijos, para llegar al corazón de ellos, para que sean ministrados por nosotros. Que Dios nos permita ser esos sacerdotes en medio de nuestra familia, que llegan al corazón de nuestros hijos, que generan devoción por Dios, que escogen la palabra para instruir, que aplican la palabra en el diario vivir, que portan y optan por la presencia de Dios en sus vidas. El enemigo va a intentar seducirles de diferentes maneras. El enemigo diariamente lanza sus dardos hacia nosotros y hacia nuestros hijos también. Se vale de diferentes estrategias. Él va a intentar buscar adoración porque sabe que el corazón nuestro debe adorar a Dios. Y Él querrá siempre competir con Dios como lo hizo desde el inicio. Él intentará seducir, llamar la atención de diferentes maneras, pretenderá atraer, pretenderá engañar. El enemigo siempre va a estar allí, pero la palabra de Dios presente en el corazón da dirección. La palabra de Dios presente en el corazón es manantial de vida. La palabra instruye, la palabra de Dios da vida. Mientras que el enemigo querrá vender sus ideas, la palabra va a proteger, la palabra va a ayudar, la palabra va a guiar, la palabra va a dar dirección, la palabra optará por los propósitos de Dios. En los tiempos de la monarquía de Israel, existían diferentes tipos de influencias de las naciones vecinas. Ellos no habían erradicado a esas naciones como Dios les había dicho inicialmente, y eran como un aguijón para ellos. Hoy nosotros también somos bombardeados por diferentes maneras de pensar, por cualquier cantidad de razonamientos, por corrientes filosóficas, por ideas sutiles que el enemigo envía, por atractivos diversos que se propagan por los diversos medios de comunicación, por las redes sociales. Nuestros hijos son bombardeados cada día. Hay diferentes influencias que quieren minar en sus corazones. Hay diferentes maneras de pensar que quieren desviarlos de los propósitos eternos para con Dios. Pero Dios hoy sale al encuentro para recordarnos lo importante que la palabra es en el corazón de nuestra vida. Porque de toda cosa guardada se debe guardar el corazón. Eso que Dios está allí poniendo en el corazón de nuestros hijos, esa enseñanza que Dios ha provisto para nuestros hijos, es menester cuidarla. Y nosotros como padres debemos estar allí siempre pendiente del corazón de nuestros hijos, insistiéndoles y pidiéndole a Dios la sabiduría que necesitamos desde el mismo cielo para que ellos sean vigilantes de su corazón.
que su corazón pueda concordar con los pensamientos de Dios. Dios se da a conocer. Es menester relacionarse con la palabra. Es menester conocer a nuestro Dios. Nuestros hijos deben decir sí a nuestro Señor. Deben responder positivamente a sus palabras para que les vaya bien en la vida. Y nosotros tenemos que insistir en ellos. Ellos entonces requerirán de determinación para hacerlo. Ellos entonces tendrán que ser diligentes en ellos. Ellos entonces tendrán que obedecer. Ellos entonces tendrán que responder con fe ante nuestro Señor. Nosotros también tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que propender por él. Tenemos que vigilar qué cosas están ejerciendo influencia en nosotros. ¿Cómo estamos respondiendo al Señor? ¿Cómo estamos respondiendo ante las diferentes influencias que día a día nos bombardean? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La palabra debe retenerse en el corazón. Nuestro corazón entonces, nuestra mente será renovada por esa palabra que accionará en nuestras vidas. Son palabras cargadas de aliento divino. El proverbista decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios capítulo 4, versículo 4. Son palabras cargadas de fe. Son palabras cargadas de confianza. Son palabras llenas de sabiduría. Son palabras cargadas de bienestar y vida propuesta por Dios mismo. Son palabras que salen de la boca de Dios. Son palabras que deben estar presentes en el corazón de nuestros hijos. Son palabras saturadas de sabiduría. Sabiduría que está en conexión con nuestro Dios. Este padre quiere que su hijo adquiera sabiduría y le expresa: esta sabiduría, hijo mío, guarda. Esta sabiduría protege. Esta sabiduría cuida. Esta sabiduría es como un centinela. Esta sabiduría preserva. Esta sabiduría proporciona seguridad. Esta sabiduría custodia. Esta sabiduría conduce a Dios. Esta sabiduría es fuente de vida, es fuente de gracia provista por Dios, por el Dios creador del cielo y de la tierra, por el Dios que es vida, por el Dios creador nuestro, por el Dios que formó nuestro corazón, por el Dios que nos diseñó para adorarle a Él, por el Dios que quiere que nosotros vivamos esa vida plena que Él planeó para nosotros. Esta sabiduría honra y da distinción. Esta sabiduría pone en lugares de privilegio. Esta sabiduría es adorno de gracia provisto por Dios mismo. En el Salmo 119, versículos 104 y 105 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, decía el salmista. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es sabiduría que hace reinar a los reyes. Es sabiduría que se deja encontrar cuando se busca. Esta sabiduría guía por sendas de justicia. Es sabiduría que personifica a nuestro Señor. En Proverbios capítulo 8, versículos 22 encontramos: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras.
Era el agente de Dios, presente en la creación. Sabiduría que ha acompañado a Dios desde antes de la creación del mundo. Sabiduría por medio de la cual todo fue creado. Sabiduría que apela a nuestro Señor. Sabiduría que es árbol de vida, dice Proverbios capítulo 3, versículo 18. Sabiduría que es árbol de vida a los que de ella echan mano y hace felices a quienes la retienen. Esa sabiduría necesita que se le busque. Esa sabiduría la necesitan nuestros hijos, la necesitamos también nosotros. Es menester echar mano de ella. Es menester entender el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ella extiende sus raíces hacia la eternidad. No la podemos abandonar. Nuestros hijos tampoco la pueden desamparar. Nuestros hijos necesitan de la sabiduría que viene del cielo. Todo hombre, toda mujer, todo joven debe buscar la sabiduría. Ella se deja encontrar. A veces como padres nosotros nos enfocamos en los modales de nuestros hijos, en que obtengan calificaciones excelentes en sus estudios, en que puedan desarrollar sus destrezas, sus habilidades, en que tengan aquellas cosas que nosotros no tuvimos o que nos fueron negadas. Y echamos a un lado lo más importante en la vida, que es un corazón que alberga a Dios en él. Un corazón que es enseñado por Dios. Y somos nosotros los padres, los llamados a instruir a nuestros hijos. Somos nosotros los llamados a enseñarles el valor de la palabra. Somos nosotros los que estamos llamados a dar testimonio de Jesús en la vida de nuestros hijos. Somos nosotros los llamados a enseñarles, a encaminarles hacia nuestro Dios. Esta sabiduría que estuvo presente en la creación, también es menester que esté presente en nuestros hijos, porque ella les va a ayudar a discernir según Dios. Va a ayudarles en el diario vivir, en sus diversas experiencias, a enfrentarse a la vida con Dios, a enfrentarse a los demás que los rodean con Dios, a ejercer influencia positiva en ellos y que ellos también puedan ejercer influencia en todos aquellos que les rodean. Sabiduría que nos da gracia y sabiduría que nos da vida. Te pregunto, ¿qué alberga tu corazón? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué áreas de tu vida has dejado que Dios permee? ¿Qué tipo de instrucción le estás facilitando, le estás dando a tu hijo? ¿Qué es lo más relevante que has hecho por tus hijos? ¿Es la palabra prioritario en la instrucción para tus hijos? Que la palabra sea el instrumento de gracia para que nosotros podamos llegar sabiamente al corazón de nuestros hijos y que nuestro corazón sea protegido porque de él mana la vida. Ora conmigo. Padre, gracias porque tú sales a nuestro encuentro hoy para recordarnos cuán importante es tu palabra, cuán importante es que nosotros cuidemos nuestro corazón porque de él brota la vida. Cuán importante es, Señor, que nuestros hijos sean enseñados en la palabra, sean instruidos cuando son bombardeados por tantos pensamientos, cuando son influenciados por tantas maneras de pensar que difieren de Dios. Hoy nosotros llegamos a ti para pedir sabiduría y ayudarles, para formar a nuestros pequeños, para tomar tiempo, Señor, y formarlos en la palabra. Ayúdanos a que este propósito que tú tienes para con el hombre, nosotros podamos seguir en él y podamos, Señor, formar a nuestros hijos según tu palabra. Amén. Si tú quieres hoy aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador personal,
si quieres que Él entre en tu corazón, si quieres darle el lugar que Dios merece en tu corazón, hoy confiesa delante de Él tus pecados, confiesa delante de Él tus errores, confiesa tus faltas, tus maldades delante de Él. Ven a Él con un corazón humillado, con un corazón arrepentido. Él nunca va a despreciar un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que le reconoce a Él como Salvador. Dile que more en tu vida y que Él gobierne a partir del día de hoy todo tu ser interior, que todas las áreas de tu vida sean gobernadas por Él. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga y bendiga a los tuyos y te dé sabiduría para formar a todos aquellos en los cuales tú tienes influencia divina.